Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y te doy la bienvenida a un episodio más de A la Mesa. Este tiempo de estar a la mesa es siempre refrescante y damos gracias al Señor por todos aquellos que se suscriben, que comparten estos podcasts que hemos estado haciendo y esta es la tercera temporada. Estamos estudiando el libro de Esther y damos gracias al Señor por este tiempo de estar juntos y de estar en familia y de disfrutar la escritura y la palabra del Señor. Y me acompaña para este tercer episodio de Esther, mi amada esposa Jessica. Dios te bendiga, Nando. Qué privilegio poder estar nuevamente aquí y tocar el tercer tercer podcast. Sí. ¿Verdad? Ya estamos en el cuarto capítulo de Esther, así que vamos viendo cómo el Señor se va mostrando y va uniendo los hilos, ¿verdad? De esa redención y qué es lo que va a ocurrir en este momento, tanto para la vida de Esther como para la de Mardoqueo, como para la de su pueblo. Y si Esther, quedamos en el último, si Esther va a tomar una decisión de honrar al Señor en la posición que Él había puesto, o si va a decidir quedarse callada y tomar el orgullo, ¿verdad? Así como lo hizo Amán, de esa posición donde ella fuera honrada y no el Dios que la colocó allí. Y entonces vemos que la respuesta de Esther que le envía a Mardoqueo viene con la carga de que Mardoqueo básicamente le aconseja y le dice, deberías mirar bien tu convicción. Y eso hace tanta falta en nuestra vida, sí. Cuando hay gente que nos confronta y nos recuerda, oye, ¿dónde está tu convicción? Claro. ¿Qué vas a hacer con la convicción que tú dices que tienes? Y que muchos momentos hay como ese en nuestra vida. Y qué bueno tener un consejero que si se nos olvida o si de momento padecemos que dentro del proceso vamos hacia otra dirección, nos recuerde, hey, despierta, necesitas tomar acción sobre esto. Qué importante es. Y entonces la respuesta de Esther a Mardoqueo fue ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. Y me encanta porque ella sabía que ella iba a tomar una acción y una decisión a favor de su convicción. Pero hay momentos donde nuestras convicciones pueden tener una respuesta quizás no tan buena, ¿verdad? En la palabra Jesús nunca nos mintió. Y Él nos dijo que en este mundo nosotros tendríamos aflicción. Hay muchos de nosotros, ¿verdad? En Apocalipsis también se le habla a una de las iglesias y le dice que van a padecer persecución, que perseveren. También dice que hay algunos... La iglesia de Esmirna específicamente. Que hay algunos que iban inclusive a estar en la cárcel o iban a poder perecer, pero que perseveraran hasta el fin. Que fueran fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Entonces, en este momento, ella entiende la urgencia, pero también lo difícil de lo que ella estaba decidiendo hacer. Y por eso los envía a ayunar, orar, como ella iba a hacer con sus doncellas. Yo también me voy a separar. Yo voy a decidir que sea el Señor quien vaya conmigo. Yo voy a honrar al Señor donde estoy y le voy a pedir que Él me asista. Y nosotros necesitamos también orar y ayunar como lo hacía Esther. Cada vez que haya un momento difícil en nuestra vida, necesitamos entender al Dios a quien nosotros le servimos. Un Dios que nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él, a ese trono de gracia. Así que ella dice, si tengo que morir, moriré. Y creo que aquí es de estos puntos importantes donde vemos cómo la Escritura, el Antiguo Testamento, nos apunta hacia el Nuevo Testamento y nos apunta a Cristo. En términos de que
de que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse. Claro. Cristo estuvo dispuesto a morir. Y Esther, pues, estaba dispuesta a morir. Obviamente, vamos a ver más adelante que no muere, pero Cristo estuvo dispuesto a morir y murió y resucitó. Así que vemos a alguien más grande, ¿no? que Esther aquí. Vemos a Cristo en términos de aquel que estuvo dispuesto a sacrificarse por el pueblo para que el pueblo no pereciera. Y se puso en el lugar nuestro. Sí. Así que cuando vemos la Escritura como una sola historia, nos damos cuenta de que qué convicción más impresionante, ¿verdad? Cuando vemos a alguien de convicción, lo que vemos es a alguien que está dispuesto a sacrificar. Claro. Y me gusta también dentro de ese proceso cómo nos apunta a Cristo, el juicio que venía contra nosotros, que estaba dado, un juicio contra nosotros por nuestro pecado. Él, ¿verdad? Así como Esther decidió, no, yo voy a ir a favor de mi pueblo. Cristo se puso a favor de nosotros, tomando todo el peso del pecado nuestro. Y se iba a presentar ante el Padre. Pero qué glorioso saber que ese rey vio la justicia verdadera en el Hijo y le resucita. ¿Qué cosas nosotros vamos viendo? ¿Cómo nos van apuntando, ¿verdad? a esa obra tan gloriosa y redentora hacia nuestra vida? Pero también el cómo nuestro Dios se hizo uno de nosotros para representarnos, así sin temor a perecer, sin temor a la cruz, siendo obediente hasta la cruz. Y ella siendo obediente, ¿verdad?, al consejo de Mardoqueo, decidir entonces, voy a hacer esto. Y cuando se puso sus vestiduras reales y fue, estaba a merced de que el rey sintiera que eso era una ofensa. Claro. Pero el favor de Dios estaba con Esther. Sí. Al punto de que llegó frente al rey y el rey le extendió el cetro en señal de aprobación y le dijo, ¿cuál es tu petición? Te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y Esther, entonces, lo que le contestó fue que viniera con el rey con Amán a un banquete que ella iba a preparar. Claro. Y entonces, mientras bebían vino allí y todo eso, el rey le dijo, mira, dime, ¿cuál es tu petición? Y Esther le dijo, es que si yo he logrado el favor tuyo, le ruego que venga entonces mañana con Amán al banquete que le prepararé para ustedes. O sea que un segundo banquete, ya hace un primer banquete, entonces un segundo banquete. Y me comentabas, ¿verdad? Cuando estábamos preparando todo esto, que había algo que te llamaba la atención de que Esther hiciera 2 banquetes para Amán. Me llama mucho la atención de que Esther haga 2 banquetes porque nuestro Dios es un Dios justo. Una de las características de nuestro Dios es que es un Dios justo. Y es justo aún con el injusto, aún con aquel que frente a él, ¿verdad?, no tiene justificación. Pero Dios nos da la oportunidad siempre de arrepentirnos. Y el que ella hiciera 2 banquetes y no revelara al rey esta primera vez lo que iba a hacer, sino la segunda vez, fue un día completo que Amán tuvo para poder arrepentirse de lo que iba a hacer contra Mardoqueo, de lo que iba a hacer contra el pueblo de Dios. Pero no, él al contrario, fue jactándose frente a su esposa, fue a jactarse, a decir, wow, la reina me invitó, la reina y el rey me invitaron para que yo estuviera allí y pudiera tener este banquete, y ahora por segunda vez. Entonces, qué difícil es cuando Dios quiere darnos oportunidades y no las vemos. Y había algo que él le decía a su esposa y a sus amigos cuando los reunía, que le decía, pero nada de eso de ese banquete para mí vale nada si Mardoqueo no se inclina ante mí. Y entonces
tú ves cómo él se enfurece contra la convicción de Mardoqueo. Y entonces, en medio de todo esto, pues su esposo y sus amigos, ¿verdad? Siguiendo la costumbre de los consejeros que son cheerleaders nada más, le dice, mira, levanta Los un malos poste, consejeros. levanta un poste afilado de 23 metros y para que ahí puedan matar a Mardoqueo. O sea, lo que ellos estaban respirando era muerte hacia Mardoqueo por la convicción que él tenía. ¿Hacia dónde nos puede llegar Pues, la soberbia, el orgullo? Nos ciega. Y cómo estos consejeros, tú ves que el coraje y el enojo de Amán va creciendo y ellos van diciendo, no, y hazle esto otro. O sea, qué difícil es cuando estamos rodeados de un mundo que eso es lo que respira. Maldad, enojo, envidia, celo, ira, contienda. Pero en medio de todo eso, entonces se levanta el poder de Dios, claro, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el que Dios está por encima de que no importa cuántos respiren amenazas de muerte. y muerte, el Señor se levanta y su favor se levanta. Y el capítulo 6, entonces de Esther, lo que narra es que mientras en el capítulo 5, al final, estaban buscando la forma de cómo iban a matar a Mardoqueo, el Señor permite que el rey no pudiera dormir. Se parece un poco a estas historias de Génesis también de José, cuando decía que Faraón tuvo un sueño. Claro. Y es el Señor, ¿verdad? Permitiendo que las cosas ocurran y escribiendo la historia. Es importante dejar que el Señor escriba nuestra historia, ¿no? Y se revele. Y haga lo que Él sabe hacer. Él es un Dios que va por encima de las circunstancias, va por encima del hombre, va por encima de lo que el hombre quiera o respire o decida hacer. Nuestro Dios es un Dios que es fiel, que va a tener el cuidado de su pueblo, que siempre va a responder a tiempo. Quizás para ti es largo el tiempo que estás esperando, que hay un anhelo y estás en medio de una circunstancia quizás difícil, donde están tus convicciones y te estás manteniendo fiel al Señor. Espera, confía en el Dios que es fiel. Si tú honras al Señor, el Señor te va a honrar y Él va a sacar la cara por ti. Eso es así. Y aquí es donde en los episodios pasados, en el episodio anterior, en un momento hablamos sobre el libro de que fue escrito, la historia de que Mardoqueo defendió o ¿verdad? Ventiló el plan de conspiración que habría contra el rey Jerjes. Dice que esa noche, cuando el rey no podía dormir, lo que hizo fue que pidió el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. Así y de momento descubre el relato de Mardoqueo que informó el complot y que bendijo al rey al defenderlo para que él no fuera asesinado. Y en ese momento, qué interesante, mientras Amán está pensando cómo matar a Mardoqueo, Dios está interviniendo para que el rey esté pensando en qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo, y le contestan, mira, nunca se hizo nada por él. Y entonces él dice, ¿quién está en el patio exterior? Entonces resulta que Amán acababa de llegar y fue a pedirle al rey que atravesaran a Mardoqueo. Entonces es Amán el que está ahí, háganlo pasar. Y entonces el rey le dice a Amán, esto es bien interesante, él le dice, mira, estoy pensando en homenajear a alguien. ¿Qué tú crees que debo hacer? Y Amán empieza a decir, Amán pensando, que era para él. A mí es que me van a honrar. Y el rey quien está pensando es cómo honrar a Mardoqueo, pero Amán está pensando en sí mismo. En sí mismo. Y entonces ahí tú ves el orgullo de Amán y cómo Dios está tras bastidores, le da este sueño al rey y de momento... O sea, le quita el sueño al rey. Le quita el sueño al rey, pero el rey lee lo que ocurrió hace tanto tiempo. Entonces, de momento, tú ves
este Amán que quiere gloria para sí y dice, pero ¿a quién va a querer honrar al rey? Que no sea a mí. Entonces tú ves el orgullo de este hombre y cómo Dios lo hace tropezar, ¿verdad? Cómo su mismo pecado, porque la gente cuando se ciega ante el orgullo, ante la vanidad, ante el poder, cómo eso te ciega de una manera que este hombre no pudo ver que el rey no lo quería honrar a él, quería honrar a su enemigo. Y entonces él empieza a decir, no, pues si al que el rey quiera honrar, pues mira, tiene que darle el mejor caballo, tiene que darle las Tiene que ropas darle el reales, manto real, el real, el emblema. emblema. Todo. Tiene que ¿sabe? Que lo pasen Que por lo la pase. ciudad en el caballo del rey. Y Wow. entonces, de momento, el rey le dice, qué bien. Wow, qué chévere. Pues mira, ves y haz eso con Mardoqueo. Con Mardoqueo, con tu enemigo, imagínate. Yo me imagino cómo habrá tragado Amán ese día, que tiene que ponerle las vestiduras, que tiene que montar a Mardoqueo en el caballo, el hombre que nunca se dobló ante él, se inclinó ante él, que le causaba tanta ira. Y ahora él tenía que honrarlo y pasearlo frente a todo el mundo. Ahora, aquí hay que pensar en Mardoqueo, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que Mardoqueo haya, imagínate Mardoqueo recibiendo de momento a Amán, que ha sido la persona que él sabe que lo ha mirado con desprecio, que ha mirado sus convicciones como algo que no está bien, y de momento lo viene a honrar. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida es que aquellos que viven bajo las convicciones recibirán la honra del Señor, y a veces recibirán la honra de quienes menos lo imaginan. De sus enemigos. Aún de sus enemigos. Entonces, yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que tener claridad en nuestro corazón de que nuestras convicciones realmente el Señor las ve, y nosotros estamos, lo que anhelamos es honrar al Señor. A mí me gusta mucho que aun cuando Amán dice la palabra que estaba, pues que lo hizo y tenía que gritar, esto hace el rey por aquel o por a quien él quiere honrar. Tenía que gritarlo en la ciudad, dándole la vuelta a Mardoqueo. Pero dice que después de que este suceso acontece, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio. Regresó a lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a la persona que las posiciones no son lo que lo llenan. La posición de Mardoqueo no era su identidad. No es su identidad. Él sabía a quién él honraba y que no tenía nada que ver con ese lugar o con esa posición. Pues él volvió a hacer su trabajo. Y dice que, sin embargo, a diferencia de Amán, que se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. ¿Por qué? Porque había sido humillado a un nivel donde había tenido que levantar y vociferar a todo el mundo que el rey honraba a su enemigo. Y esto tampoco causó en él un arrepentimiento. Claro. Entonces hay veces que el orgullo nos lleva a lugares tan peligrosos que ni siquiera pensamos en un arrepentimiento. Entonces llegamos al capítulo 7. Claro. Y en este capítulo 7, pues entonces viene el segundo banquete. Y en este segundo banquete Amán llega. Y el rey le vuelve a decir, ¿verdad? En presencia de Amán, dime lo que desees. Y la reina le dice, si he logrado el favor, le pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Así que en este momento Esther decide con toda autoridad y convicción decir, yo soy judía. Mi pueblo está en peligro. Nuestro pueblo ha sido vendido para ser masacrado, aniquilado. Y inclusive en ese momento le dice, yo entiendo que en este momento usted nos tiene que defender. Y entonces le dice, ¿quién va a ser
¿quién está haciendo esto? ¿Quién quiere matar a tu pueblo? Y entonces, en ese momento, Esther le dice, fue Amán. Es este malvado Amán que se ha convertido en nuestro enemigo. Y Amán obviamente se puso bien pálido de miedo, Claro. nunca se arrepintió, sino que no se arrepintió y en el final, como yo les había dicho en el momento anterior, este hombre, luego de haber sido humillado, como decía, y tú dices que no se arrepiente, porque hay momentos en nuestra vida que quizás podemos, dolernos con un asunto, pero qué diferencia hay entre arrepentimiento, que es cambiar nuestra conducta, y sentirte mal por y algo. sentirte mal con algo. Aún la esposa le dijo, tú vas a acabar mal. Tú sabes, si tú decides seguir haciendo lo mismo, vas a acabar mal porque Dios va a honrar a este hombre. El rey, perdón, va a honrar a este hombre. Y aquí cuando vemos que Esther le dice, ya era muy tarde. Y ahí ya él no puede hacer nada porque llegó el juicio. Y esto es bien importante. Y trató de implorar. Ahí fue que empezó. Sí, ahí a sí rogar. y por favor, mira, no Y hagas donde esto. ella Pero ya no había vuelta no atrás. había vuelta. Inclusive dice, ¿verdad?, la escritura que él en un momento dado, el rey va a decidir entonces y va a ver lo que va a acontecer y lo que va a hacer. Y de momento él cae sobre la reina. Y el rey llega en ese momento. Él tropieza y cae sobre la reina y dice, hasta eso vas a hacer frente a mí. ¿Entiendes? Y esa fue la última acción que él hizo, Claro. porque después de eso, pues, el rey lo envió a ejecutar, punto. En el mismo lugar. En el poste que él hizo para poner a Mardoqueo. Donde él quería terminar con la vida de Mardoqueo. Y entonces, luego de este desenlace, vemos en el capítulo 8 que entonces el rey Jerjes entrega a la reina Esther todas las propiedades de Amán. Y entonces llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que tenía entre ellos. El rey se quita el anillo y se lo da a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo viene a tener la posición más alta, la posición del funcionario más alto, que era la posición de Amán. Y Esther entonces, algo impresionante, y vuelve a pedir que el plan siniestro se detenga. El rey extiende su cetro de oro ante Esther, y entonces le dice nuevamente, si al rey le place y yo he logrado su favor, el rey, entonces, ante el rey entonces detiene todo esto. Entonces yo veo algo también aquí con el rey. Claro. Porque yo veo como el rey entonces empieza a seguir el consejo de alguien sabio y prudente como Esther, y decide poner a Mardoqueo en un lugar de honra. Claro. O sea que aún este rey, que había demostrado que era un hombre sin carácter, claro, y dirigido por sus emociones, de momento empieza a seguir consejos sabios. Claro. Y empieza a tener una posición diferente. ¿Habrá algo imposible para Dios? El corazón del hombre realmente, como dice la escritura, dice que aun si tuviera el corazón de piedra, el Señor puede volverlo carne. Y esta gente había estado orando, ayunando, clamando, y decidieron informar al rey en el momento justo. No se fueron de antemano o decir, pues yo estoy, ella nunca dijo, yo estoy en el reinado, pues entonces voy directamente donde el rey. No, tomó una decisión de esperar, de orar, de clamar, de ayunar y hacer estos 2 banquetes, descubrir todo esto. Y Dios estaba obrando en medio de esto. Y obró en el corazón de este rey, que era imposible. ¿Por qué? Porque Dios cuida de lo suyo. Y Dios estaba preservando y quería preservar a su pueblo. Así que ahí vemos a Dios tras bastidores, Nando. Aun cuando su nombre no se menciona, estamos viendo a Dios actuar a favor de su pueblo para preservar, ¿verdad?,
a su pueblo, aún en ese lugar, aún con este hombre, ¿verdad? Y este capítulo 8 lo culmina diciéndonos que Mardoqueo sale de la presencia del rey, vestido con el manto real azul y blanco, con una corona de oro, con una capa de púrpura, con lino de más alta calidad. Y el nuevo decreto era que se protegiera a los judíos, que los judíos podían defenderse. Inclusive Sí, hubo gente que decidió convertirse en judíos claro. para entonces... Pelear porque no podían, ¿verdad? Dentro del decreto anterior, esto ya iba a acontecer, ¿verdad? Iban a salir a atacar al pueblo judío. Y él no podía deshacer eso, ¿verdad? Porque ya había sido decretado con ese anillo. Y lo que ese anillo decía no se podía revertir. Pero él dijo, no. Pero entonces todos los judíos se van a poder defender. Todos los judíos van a poder pelear. Y como tú dices, mucha gente se convirtió aún al judaísmo para decir, no, vamos a pelear con ellos porque imagínate cuando vengan toda esta gente nos pueden matar a nosotros. Y empezó la gente por temor también a decir, no, vamos a pelear junto a ellos, ¿verdad? Y eso lo que provocó fue que al final entonces se detuviera toda matanza y que entonces Mardoqueo se convirtiera en alguien bien famoso, pero bien famoso por lograr que el pueblo judío se preservara. O sea, que de ser aquel que quizás estaba, que todo el mundo pensaba que estaba a la puerta del palacio, que iba a quedar muerto, que Amán iba a salirse con la suya, de momento encontramos aquí ya en el capítulo 9 que los judíos entonces se pudieron defender. Y luego de eso hicieron fiesta, ¿verdad? El decreto provocó que entonces al ellos poder defender su vida, ese día señalado se pudiera al final, ¿verdad? Que fue el 7 de marzo. Llegaron a descansar, a hacer fiestas y a poder disfrutar de hasta el festival del Purim, ¿verdad? Donde se registraron los acontecimientos y se decidió celebrar anualmente la fiesta, haciendo regalos específicamente a los pobres. Y entonces en este festival se celebraba que los judíos habían quedado aliviados de toda este decreto y esta injuria. Así que por eso se le llama la fiesta del Purim, ¿verdad? Porque esa frase era la de echar suertes. Como echar suerte. Pero la realidad fue que más que suerte fue el favor de Dios sobre ellos. Que estuvo sobre ellos. Y ellos poder recordar en esa festividad que fue Dios cuidando de ellos, ¿verdad? Qué glorioso saber que ellos pudieron tener la oportunidad y que nosotros tenemos la oportunidad de celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De recordar de dónde, ¿verdad? Cómo nosotros estábamos con un decreto sobre nosotros. Nando, tú y yo y cada persona que nos está viendo, había un decreto contra nosotros, un decreto de muerte, de una muerte eterna. Pero Cristo pagó el precio, ¿verdad? Y cada cual, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, podemos venir a Él, a actuar, ¿verdad? Correctamente y llegar a un momento de una fiesta gloriosa. Amén. ¿Verdad? Así que muchas cosas nos apunta este libro de Esther, ¿verdad? Hacia Cristo, hacia lo que hizo, hacia lo que acontecerá, hacia ese juicio, pero también esa celebración que un día tendremos. Y podemos entonces concluir este episodio, ¿verdad? Con el capítulo 10, pero específicamente sé que en el primer episodio hablamos sobre Jeremías 29:11, ¿no? Que era que los pensamientos de Dios eran de bien y no de mal, luego de este proceso de cautiverio. Y lo impresionante para mí es que aquí se ve el plan de Dios en la vida de Mardoqueo, donde este capítulo 10, que es un capítulo bastante corto, solamente tiene 3 versículos, dice que Mardoqueo el judío llegó a ser el primer ministro, segundo al mando después del propio rey Jerjes, y fue un hombre muy importante entre los judíos y de gran estima, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de sus descendientes. Y los registros de esto están dentro del libro de la historia de los reyes de Media y de Persia. O sea, es impresionante ver cómo este judío
que por convicción, lo que hizo al principio fue bendecir a su prima y adoptarla. Ese fue su primer rol, fue cubrir a esta joven. Y cómo la convicción de este hombre lo llevó a dar el mejor consejo a su prima Esther. A Esther, entonces, honrar al Señor, estar dispuesta a sacrificarse y luego ver cómo el Señor honraba a Mardoqueo, porque Mardoqueo tenía la convicción de no adorar a ningún hombre, sino honrar solamente al Señor, y cómo Dios lo llevó a un lugar de honor por él tener convicción. Yo creo que cuando nosotros tenemos las convicciones correctas, necesitamos entender que la honra más importante es la que Dios nos da y que hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Porque ¿qué terminó haciendo Mardoqueo? Estando segundo en la posición del imperio más importante de ese tiempo. Y entonces ya vemos en el pueblo de Israel cómo esto ha ocurrido en varias ocasiones. En Génesis con José al lado de Faraón, y ahora vemos a Mardoqueo y Esther al lado de Jerjes. Y cerrando, Jessica, qué impresionante es el rol de la mujer en este tiempo y el rol de una mujer de convicción, de firmeza, a pesar de que estaba en una posición de tanta desventaja, como el Señor la levanta para bendecir. Como ella decidió honrar al Señor allí, cómo siguió el consejo de Mardoqueo, de este hombre sabio, que ella había visto la bondad de él y su cuidado, y no dudó, sino que decidió hacer lo que era lo correcto, y cómo vio siempre el ejemplo de Mardoqueo y siguió viéndolo a través de todos estos acontecimientos, y cómo Dios honró a ambos, tanto a Mardoqueo como a Esther, y se mostró para salvar a su pueblo. Así que qué bueno que en medio de las circunstancias que cualquiera pudiera tener, de decir, ¿dónde está Dios? No lo veo. Ha pasado tanto tiempo y yo no veo a Dios. Donde Dios está presente. Así que Dios no está oculto. Damos gracias al Señor por el libro de Esther, que esté y que no solamente quedó en nosotros en la palabra, sino que también quedó en los libros de Babilonia, ¿verdad? En los libros de Media y de Persia, como testimonio de cómo se honró al Señor, ¿verdad? Cómo este hombre honró al pueblo, sus convicciones de lo que él creía. Así que qué glorioso poder compartir y tener este libro en medio de la palabra. Así que damos gracias al Señor porque aquí hemos, ¿verdad?, descubierto que aunque no dice Dios, está Dios en todas partes. Así que gracias, Jessica, por este tiempo de disfrutar de este libro de Esther. Y a todos ustedes, recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook de Catacumba 9 o en el YouTube, o bajar nuestra aplicación de Catacumba 9, donde ahí puede acceder a todos nuestros podcasts, a todas nuestras predicaciones, todos nuestros anuncios, a nuestros grupos de células, grupos pequeños. Sé que es un tiempo especial cuando nos disponemos a estudiar la Escritura, así que le exhortamos a que lo continúe haciendo y a que luego pueda ver estos episodios y luego de releer la Escritura pueda hacer su reflexión y su oración para vivir una vida de convicción, aplicando la palabra en todo lo que hacemos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta el próximo episodio de A la Mesa.